Y en esto de la inspiración, yo te llevaba, después nos derivamos en el otro tema interesante, estrictamente de la divulgación, ¿no? Pero yo te intentaba llevar por el lado de la película Contacto, filmada en Arecibo en tiempos que vos eras director, con lo cual seguramente ahí tenés algunas lindas historias para contar. Bueno, Contacto y también GoldenEye de James Bond. Ahí está. Se filmó ahí. Lo primero que tengo que decirte es que, claro, obviamente yo estaba muy envuelto en ese asunto porque para hacer ciertas actividades había que coordinarlo con mi equipo, especialmente porque no queríamos tener interferencia, ¿verdad? Y me refiero a interferencia de las cámaras electromagnéticas, ¿no? Entre las actividades de filmar por un lado y la parafernalia que esta gente usa, que para hacer una escena parece que necesitan 5 automóviles y 10 camiones y no sé qué, y es 10 minutos de filmar, ¿no? Y trajeron su propia cocina porque no vamos a comer comida, ¿no? Es decir, no. Por otro lado, te voy a decir que es tan interesante como sentarse a mirar cómo se seca la pintura en una pared. No, ¿por qué? Porque no es que todo el mundo sabe eso, ¿no? Las películas después parece todo un continuo, pero eso es escena por escena, que vos mirás una escena y no tiene nada que ver con la que viste anterior o después, ¿no? Es decir, viene la cosa firme, ¿no? Y así que sí, es interesante en el sentido de ver cómo hacen toda la cuestión y lo meticuloso que son, porque hay gente que les encanta encontrar en películas de importancia, les encanta encontrar el error, ¿no? Mira, le salió la sombra del micrófono, ¿no? Que está colgando ahí y no se dieron cuenta que está la sombra, ¿no? Esas son cosas que es una actividad, un pasatiempo de mucha gente, ¿no? Pero ellos no quieren eso. Porque, bueno, es mala práctica seguramente para los que hacen películas, ¿no? Los cameraman, que no se dan cuenta. Entonces, un problema grande que ellos tienen es continuidad, ¿no? Tienen una escena y está nublado o pasan unas nubes y después la escena que le sigue no pueden hacerla con un cielo sin nubes porque entonces se nota el corte, ¿ves? Eso uno no lo piensa. Y se pasan esperando a ver que venga otra nube para más o menos tener un cielo nublado, ¿no? En GoldenEye me acuerdo que me causó mucha gracia porque era como, hasta eso llegan, como se suponía que el radiotelescopio estuviera bajo agua, ¿verdad? Secreto en GoldenEye y le sacaban el agua para entonces utilizar eso como arma, etc. Y, y ahí sale la escena de las peleas ahí abajo en la plataforma del telescopio, pero los tipos fueron y contrataron a una gente que fueran al mar y buscaran algas de verdad, para entonces colgarlas, ¿no? de los alambres y los que rodean el telescopio, donde iban a filmar, para que cuando se fuera al agua quedaran las algas colgadas, ¿no? Y uno se imagina, dice, bueno, pues un trapito verde, ¿no? Es más fácil, ¿no? Fueron a buscar algas de verdad para poder hacer esa escena. Me pareció muy curioso el esfuerzo y el detalle con que se cuidan de que las cosas salgan bien y que nadie diga, no, esos son telas, ¿no? Pero Hay trabajos académicos, a ver, interesantes de cuánto estas películas, algunas series de televisión, han inspirado nuevas generaciones de científicos, y ciertamente a los que nos gustan estos temas, bueno, Contacto es de las películas preferidas de tener ahí sí, protagonizada una astrónoma. No sabemos si se trata de una de verdad, como a veces se la quiere asociar a la directora del proyecto SETI, sí, además o con no. auriculares donde oye cosas que, pues, además, encima de eso,
otra vez es un poco esa contribución que ha dado una idea falsa, ¿no? Ella está con auriculares porque está en un radiotelescopio, pero es que no se oye nada, no es un radiotelescopio, eso es un mal ejemplo, digamos, de que el público dice, ah, es claro, porque es un radiotelescopio, está con auriculares escuchando, cuando en realidad no es así. Igualmente es interesante esto a ver, yo trabajo hace 20 años dictando talleres de astronomía con personas ciegas o con baja visión, y es muy motivador estos pseudo audios que nos regalan los radiotelescopios, digo, cuando la onda de radio, que vos bien decís, es la que reciben los radiotelescopios, luego se transforma en una onda mecánica para que podamos escuchar algo parecido a la información que llegó con un radiotelescopio, ¿no? Desde ese lado es inspirador Sí, sí, por ejemplo, esta conversión, ¿no? Esta pequeña trampa de escuchar con un radiotelescopio como si fuera ese enorme oído que tiene la astronomía. claro, con los pulsares, por ejemplo, que hoy dicen los pulsos llegando, ¿verdad? Pero lo importante es aclarar que lo que llegó no es el sonido, sino que fue una transformación, ¿verdad? Que pues, no es tan difícil de entender. Pero como te digo, sobre el observatorio de Arecibo, el fenecido observatorio de Arecibo, había aquí tantos mitos en la isla, ¿verdad? Era una isla dentro de la isla y en parte lo que quisimos hacer entre un grupo que yo dirigí, porque pues me interesaba naturalmente, era justo abrir el observatorio al público internacional y también al público de Puerto Rico. Y la verdad que después de, no sé, tardamos quizá 3 años o algo así, ya recibimos el visitante 1 millón, ¿no? Es decir, porque claro, una cosa es tener un kiosquito y comprar la camiseta y estuve en Arecibo, y otra era todo un edificio eh, con exhibiciones dedicadas a explicar. La idea era que antes de tú ver el telescopio, que es una cosa impresionante, desde un balcón, pasando por ese pequeño museo, exhibición, no tan pequeña, pero bien organizada por profesionales, eh, que la persona tuviera por lo menos menos dudas y más conocimiento sobre generalmente, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en este instrumento? ¿Qué se utiliza? ¿Para qué sirve? ¿No? Ondas electromagnéticas, ¿verdad? Teníamos todo ese pequeño mini curso antes de que tú salieras a ver el telescopio, con la idea de que ahora lo veías con quizá unos ojos distintos, porque entendías un poco de qué se trataba. Es decir, si no, veías simplemente un enorme plato de metal y unas cosas ahí arriba y vos no sabías qué era qué. Pero en el museo teníamos un modelo del telescopio donde decíamos estos son las antenas, esto es esto, así es como se mueve, ¿verdad? Lo podías mover, de hecho, con unos botones para que la gente entendiera un poquito más de lo que estaba viendo, porque si no, tampoco tenía mucho sentido visitarlo. Y tuvo mucho éxito el centro de visitantes, tanto así que fue emulado por otros observatorios que también decidieron que era una buena cosa tener eso para el público en general. Y creo pues, que es una forma, ¿no? Ya que el público está allí y fue con la curiosidad de ver algo, de tratar de transmitir un poco de conocimiento más allá de simplemente lo vi. Que es un Y problema. si yo hubiera tenido la suerte de visitarlo y te encontraba ahí recibiéndome en esa visita, voy a jugar a una pregunta que seguramente muchos de los que visitaban te hacían. ¿Cuál fue el descubrimiento más importante que se hizo ahí, a tu juicio? Bueno, claro, siempre cuando decís el más importante vas a dejar a otros mal parados o
diciendo, ¿y por qué no yo? Pero ciertamente un descubrimiento que te lleva a ganar un premio Nobel de física, obviamente tiene que ser entendido también por mí y por otros como el más importante de los importantes. Y se trata de unas observaciones que se hicieron de un pulsar. Un pulsar es una estrella de neutrones muy, muy densa, pero esto es un pulsar binario, en el sentido de que hay dos estrellas de neutrones, una alrededor de la otra. Uno de esas estrellas de neutrones se puede detectar desde agresivo por el pulso. Los pulsos, que en realidad no son pulsos, son simplemente el paso de un haz de luz o un haz de ondas de radio. Pero estudiando y comparando lo esperado en términos, cuando uno tiene un pulsar que es un reloj sumamente preciso, un reloj como no puedes tener en la Tierra, de alta precisión, tú puedes entonces medir velocidades orbitales y de ese modo reconstruir la dinámica que hay entre esos dos cuerpos. Ahora, según Einstein, si tú tienes dos cuerpos en rotación, así, entonces se espera que se emitan ondas gravitacionales, que es una forma de energía, y por lo tanto, al perder energía esos dos objetos en órbita, uno alrededor del otro, se debe ver eso en las características de lo que se observa. Y Russell House y Joe Taylor el profesor de Russell House, se dedicaron a medir esos pulsos o el tiempo de llegada de los pulsos que te indican dónde está el objeto con alta precisión. Y hay una gráfica muy famosa, muy publicada, que claramente te muestra lo esperado si el sistema pierde energía de acuerdo a la relatividad general de Einstein comparado con Newton. Y se considera una de las primeras detecciones de ese efecto no directo de ondas gravitacionales, pero del efecto que deja la pérdida de energía por ondas gravitacionales del sistema, lo cual llevó entonces a Joe Taylor y Russell House a ganar el premio Nobel de Física del 75, creo, 78, donde el premio Nobel le fue concedido al profesor y a su estudiante, ¿no? No como el anterior premio Nobel, que también tiene que ver con el descubrimiento de púlsares, donde Anthony Hewish y su estudiante, el premio fue al profesor y no a la estudiante, lo cual se consideró siempre por muchos como una falta. Pero los tiempos cambian y se lo otorgamos de forma emérita a Jocelyn Bell, el Nobel. Sí, sí. Y tanto Jocelyn como Joe Taylor visitaron, yo los conocí en el observatorio cuando yo estaba allí, visitaron muchas veces, venían, Joe Taylor especialmente, y realmente un amor de persona, ¿no? Es decir, es muy lindo ver, y no pasa siempre, que una persona reconocida con un premio Nobel y todo esto, pero sigue siendo una persona normal, humilde, que no se las manda de nada. Y eso también da algo que ver, ¿no? Algo que decir muy lindo.